Gracias, Señor, por esta noche, con tu iglesia, con tu pueblo. Permite que podamos entrar en tu dimensión, en tu carga, en tu deseo. Háblanos. Danos una visión panorámica de cómo tú ves las cosas. Sabemos que estamos cortos y estamos necesitados, pero tú eres el todo para nosotros. Tú estás en nosotros. Tú habitas en nosotros. Y esta noche solamente queremos ser portadores de tu carga. Abre esta palabra a todos los santos. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, santos. Entramos al mensaje 2 esta noche. Cada uno de estos mensajes, yo creo que estamos como en una escalera, recordando ya hace un año que nos estamos reuniendo, porque fue en mayo del año pasado que estuve con ustedes por primera vez y aquí hemos seguido. Y comparando todos los mensajes que hemos hablado, cada vez es más profundo, cada vez es más serio, cada vez es más comprometedor en términos de la carga del Señor con nosotros. Es un reto poder entrar, como los hermanos desean. Estos bosquejos tienen dos objetivos. El primer objetivo es darnos una guía de la carga, pero el otro objetivo es que podamos entrar más profundo. El hermano Lee compara su hablar con una mina. Dice, yo he abierto la mina, pero ustedes tienen que entrar más adentro. No podemos quedarnos solamente en la superficie de la mina. Así que en muchas ocasiones necesitamos realmente profundizar para poder ver más, ver más. Y el título de esta noche es el factor de seguir fielmente la visión del ministerio de la era que ha sido completada por medio del ministerio de la era. Y el primer punto que vamos a tocar es siendo iluminados del propósito del ministerio de la era. Ustedes van a tener esta semana el bosquejo que los santos prepararon, van a tener el alimento matutino, pero además de eso van a tener otros instrumentos que le van a permitir abrir un poco más. Este bosquejo está sentado sobre el bosquejo que los santos comparten, pero enfatizando aquellos puntos que en la experiencia que llevamos en el Señor, los santos muchas veces necesitan más claridad. Y la primera cosa que queremos decir es que cada uno de los factores que estaremos compartiendo, ya este es el segundo, tienen como base la cumbre de la revelación divina. Así que esa es la base de todos los factores. El primer mensaje que compartimos nos habló de un avivamiento que cambie esta era. Y vimos que la manera de poder ser plenamente avivados y que surja el final de la era es llevar la visión de un Dios hombre, el cual es el vivir de Cristo como el primer Dios hombre en la tierra. Y saben, este vivir hoy nos introduce en la vida de la eternidad hoy. Y eso es un entrenamiento que estamos recibiendo en la vida de la iglesia para vivir en la eternidad en el futuro. Guarden esa expresión. Que no es cualquier cosa lo que estamos haciendo en la vida de la iglesia. Los santos están siendo entrenados para vivir en la eternidad en el futuro, viviendo la eternidad hoy. Así que esa es la base. Por eso decía que estos mensajes tienen
tienen una profundidad mucho más de lo que a simple vista podemos ver o quizás lo que podamos entender que sabemos. Tenemos que tener un espíritu disponible, libre, para que el Señor nos alumbre plenamente. Pero es una revelación como la que acabo de decir, no llega de un estudio personal, de un estudio individual. No. Esa revelación llega por la función de lo que estaremos hablando esta noche, que es el ministerio de la era. Y por supuesto, la necesidad de seguir ese ministerio. Vamos a estar viendo que en cada era hay una visión, en cada era hay un mover de ese ministerio que expresa la carga de Dios, el deseo de Dios. Y eso comenzó desde Adán. Y vamos a hablar un poquito más de algunos ejemplos, pero eso comenzó desde Adán. Y Dios ha seguido buscando la vía, la manera para buscar siempre los instrumentos adecuados que puedan expresar su carga y puedan expresar su mover. Y los que en esas eras han tenido el privilegio de identificar ese ministerio y seguir ese ministerio, pudieron recibir la visión y la carga que Dios tenía para esa era. Así que hoy nuestra carga es presentar cuál es la carga del ministerio de la era para nosotros hoy y nuestra responsabilidad, como dice el título, de seguir el ministerio de la era con la carga. El ministerio de la era no es una expresión muy común y es simplemente la manera de Dios expresar su mover a través del hombre en todas sus eras. Suena un poco, podríamos decir, muy llamativa el asunto del ministerio de la era, pero no es una expresión que estemos usándola para exaltar a nadie. No estamos moviendo, tratando de presentar que una persona tiene cierta especial capacidad más que nadie, pero sí tiene un llamado especial. Y no existe, excepto en los libros de recobro, esta expresión. Y cuando vamos un poquito hacia atrás, el primero que comienza a definir esta visión del ministerio de la era, sin mencionarlo, es el hermano Watchman Nee. Y uno de los mensajes que estuvimos dando, especialmente a los jóvenes adultos, sobre el libro de la Iglesia Gloriosa, en la parte final del libro, el último capítulo, que es un apéndice, habla sobre el mover dispensacional de Dios. Luego, en el presente lo estamos utilizando mucho, pero realmente ahí fue que comenzó el hermano hablando sobre el mover dispensacional de Dios. Entonces, cuando examinamos la carga del hermano en este libro, aunque no se menciona el tema de una manera directa, está implícito el ministerio de la era. Así que, como mencionamos, no queremos exaltar a una persona, no queremos decir que hay una persona que es el ser más grande y más poderoso en cada era. No, vamos a definir eso poco a poco y esa es una de las cargas que tenemos esta noche para que tengamos una visión apropiada. Siempre que hablamos de la palabra ministerio, necesitamos acordarnos lo que hemos hablado, que la palabra ministerio lo único que significa es servicio.
y que la palabra ministerio en griego es diáconos. Lo que implica es que todos los ministros son diáconos, pero cada diácono tiene unas diferentes funciones de acuerdo a su medida. Esa es la manera como el apóstol Pablo lo veía. Nosotros, claro, hemos cambiado. Cuando oímos el diácono pensamos que está acomodando sillas y está ayudando, y el ministro es el que tiene el traje puesto y el que predica, pero no. Todos son diáconos, todos están sirviendo, todos se convierten en servidores. Unos pueden servir las mesas, y Pedro decía, yo necesito tiempo para prepararme en la palabra y orar. Encárguense ustedes de las mesas porque ya yo no voy a poder seguir. Pero Pedro estaba sirviendo a las mesas también. Y de hecho este jueves vamos a hablar algo sobre de ese tema a los jóvenes adultos. Pero Pedro estaba sirviendo. Lo único que Pedro entró entonces en un servicio más definido con relación a la palabra y a la oración. Así que cuando hablamos del ministerio, es un servicio asignado por Dios a cierta persona en una época específica, el cual le sirve a Dios de instrumento para llevar a cabo su mover dispensacional. Y cuando decimos mover dispensacional, estamos hablando de el dispensarse, el dispensarse Dios en cada era para él mover su propósito. Dios se dispensa en el hombre, Dios se imparte en el hombre en cierto nivel. Donde más Dios se está impartiendo ahora directamente es en esta era. Pero en todas las eras, Dios ha tenido un nivel de impartición, de dispensación. Así que el término dispensación, necesitamos también borrar el concepto de que es de épocas, sino que es el mover de Dios en una era, porque se está dispensando. Así que el ministerio de la era se une a Dios en ese dispensar para poder llevar adelante la carga del Señor. Desde el principio de la creación hasta hoy, podemos ver ese mover. Dios ha levantado hombres que han sido instrumentos útiles para el avance de Dios y su mover. Y desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, el ministerio de la era siempre ha estado moviéndose. Otro aspecto importante es que el ministerio de la era no trabaja solo. No es un Superman, no es un hombre que trabaja solo. No. Él necesita colaboradores para llevar adelante el mover dispensacional. Así que el hermano Watchman Nee le llama instrumentos dispensacionales que llevan adelante el ministerio de la era. Así que los instrumentos dispensacionales, que es decir, que contribuyen con que Dios se dispense en esa era, colaboran con el ministerio de la era para que Dios pueda cumplir su propósito en esa era. Pero el principio del ministerio de la era es que él va recibiendo no solamente una revelación particular y personal y única y nunca antes dada, sino que él tiene la capacidad de poder interpretar la carga del ministerio de la era en todas las eras y poder tomar la carga de Dios y llevarla adelante. Es muy parecido a una carrera de relevo, le decimos en Puerto Rico, no sé cómo le dirán aquí en Colombia, pero donde hay varios corredores y tienen un batón y van corriendo y hay uno que lo está esperando y cuando llega el otro se lo pasa y lo agarra y sigue. Bueno, el ministerio de la era hace exactamente eso. Él está sencillamente esperando
y estudiando y viendo y va a recibir el impulso de todos los demás corredores para él llegar entonces al final de la meta. Así que él va a tomar la carga y la revelación de todos los demás. Y esa revelación llega desde Adán. La revelación llega desde Adán. La Biblia no es otra cosa que el libro que nos muestra el mover de Dios a través de las eras con el ministerio de la era, y en cada era Dios necesita dispensarse y Dios necesita avanzar. Un ejemplo de eso son los nombres que les tengo, y tengo mucho que decir, así que me gustaría detenerme aquí y traer un estudio completo de cada uno de ellos, pero no puedo. Solamente mencionaré algunos. Así que estos son ejemplos de ministerio de la era desde el tiempo de Adán. Quizás podamos diferir y usted puede decir, pero inclúyame a fulano, inclúyame también a sutano, el otro también fue muy bueno y el otro hizo esto y el otro hizo lo otro. Bueno, el ministerio de la era, uno de los puntos cruciales es que marcan el mover de Dios, no solamente en el área donde él vive, sino en toda la tierra. Toda la tierra. Así que Adán, con todo y que cayó y no entró en la nueva creación, él, y no llegó a ser la cabeza de la nueva creación, Dios buscó la manera a través de sacrificios y establecer contacto con él. Y como hemos hablado, especialmente en los mensajes que dimos sobre el gran misterio, vimos la operación de Adán y su esposa para guiar a su familia y establecer una línea de vida que Dios pudiera moverse. Así que con todo y Adán haber caído, era el ministerio dispensacional de la era. Porque si no, pregunten, ¿quién habló con Dios primero? ¿Quién conoce la obra de Satanás directamente? Él sabía más que nadie. ¿Quién estaría completamente humillado y arrepentido por lo que hizo? Adán. Así que Adán era un punto de referencia sumamente importante para las futuras generaciones, tanto en las cosas divinas como en las cosas negativas. Así que Adán fue un modelo, vivió 930 años, en un estudio que les traje, afectó 8 generaciones. 8 generaciones, hasta el papá de Noé llegó. Quiere decir que él fue un ser con todo y que cayó, que afectó el mover de Dios hasta llegar a Noé. Noé no tiene mucha explicación, todos lo conocemos. Él vio la carga de Dios e hizo algo que para muchos fue una locura, pero él siguió al pie de la letra la dirección de Dios, haciendo algo que para muchos era algo completamente fuera de lógica, porque Dios deseaba comenzar otra vez y eliminar aquella raza corrupta y detener un poco el avance que había. Pero Noé, de su descendencia y de su experiencia, sale Abraham. Sale Abraham. Y Abraham, ya no tenemos, con Abraham nada más se nos va el mensaje, pero Abraham tuvo una relación directa con Dios y Dios definió en Abraham toda la economía de Dios, se la dio Dios a Abraham. Porque la tierra completa iba a ser bendecida a través de él. ¿Por qué? Porque de él saldría la descendencia de Cristo. Y luego vemos a Jacob. Claro, en el medio está Isaac, pero hay una trilogía entre Abraham, Isaac y Jacob, pero Jacob es el que consume esa trilogía
en su madurez. Y de él salen las 12 tribus del pueblo de Dios. Y ya conocemos todo el proceso con uno de sus hijos, José. Él bendice al faraón. Él consumó su tiempo, pero él era el punto de referencia. No había otro. José era el primero en Egipto, pero Jacob era el que todo el mundo iba. Moisés, ya conocemos a Moisés. Moisés, ya un hombre bastante mayor, Dios lo llama con una experiencia vasta y establece una relación con Dios muy íntima y logra dirigir el pueblo de Dios hacia Egipto porque vio y habló la carga de Dios. Y vemos ya entonces todo el proceso hasta que llegamos a Daniel. Y cuando llegamos a Daniel, cuando el pueblo nuevamente cae cautivo, Daniel es el que tiene la visión completa. Y Daniel no solamente de lo que iba a pasar al pueblo, sino, porque leía las escrituras también Daniel y recibió revelación, pero también Daniel vio el final de los tiempos. Daniel vio la ascensión de Cristo, la entronización de Cristo. Daniel le fue revelado todo para él trazar una línea para que Dios pudiera seguir. Y de esa evolución del pueblo hay una degradación inmensa, inmensa. Este asunto de la degradación es algo que sigue al pueblo de Dios. Llega a una cúspide y de momento entra en una degradación. Y así estaba el pueblo de Dios cuando su madre lo lleva y lo presenta. Y se lo presenta a Elí y lo deja allí. Pero Samuel vino a ser el que vino a restaurar y a salvar el ministerio profético, el ministerio sacerdotal. Y por último, Samuel fue el que hizo la transición para comenzar el reinado. Y fue quien realmente eligió a David, dirigido por Dios, y movió entonces la economía de Dios, el mover de Dios con David. Y David entonces toma el batón y con todas sus fallas, con todo lo que hizo, David siempre fue ¿quién? El descendiente de Cristo. Y aun cuando Cristo nace, le dicen, ¿hijo de quién? Hijo de David. ¿Por qué? Porque David trazó la línea más directa del deseo del plan de Dios para Cristo. ¿Y saben quién agarró el batón en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Por poco tiempo, pero lo tuvo. Lo tuvo al grado que cuando Cristo vino, entró en su ministerio. No cuestionó y le dijo, ok, ya quítate que yo llegué. No, Cristo, hay que bautizarse. Sí, yo me bautizo. Y el Señor exaltaba a Juan de una manera especial. Y por supuesto, Cristo mismo entró como el ministerio de la era. ¿Por qué? Porque él entonces entró en la nueva etapa del proceso de Dios de Dios volver a recobrar al hombre, de Dios volver a llamar a su pueblo de las tinieblas y entrarlos en la dimensión del reino. Pero aún Cristo no pudo hacer más en la dimensión física, porque estaba limitado a la dimensión física. Pero cuando él muere y resucita y asciende y se entroniza, entonces se dispensa a la iglesia para producir el cuerpo y el primer gran fruto. Hay muchos frutos, hubo muchos frutos, pero hubo 3,000, 5,000, pero hubo un gran fruto y fue el apóstol Pablo. ¿Y por qué el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo entró en otra dimensión, una dimensión que todavía nosotros estamos aprendiendo a ver y entender. Una dimensión tan alta, tan especial, que solamente en el recobro del Señor podemos
entrar y empezar a tocar todo lo que Dios le mostró al apóstol Pablo. Así que en ese tiempo el apóstol Pablo abrió. Muchas personas dicen, no, que Pedro dice que era muy complicado, que era difícil. Bueno, eso fue al principio, porque Pedro todavía estaba atado al Cristo físico y al judaísmo, y había una mezcla entre el pueblo cristiano y el judaísmo. Pero ya cuando usted lee Primera de Pedro 1 en adelante, ya ese es otro Pedro. Ya Pedro está hablando de ser participantes de la naturaleza divina. Ya tiene el mismo hablar de Pablo, y él decía que era difícil, pero después Pedro comienza a hablar igual que Pablo, el principio de la regeneración y Dios expresándose en el hombre. Todo eso, ¿quién lo hizo? Lo hizo Pablo. Y me dirán, ¿y por qué no Pedro? Bueno, Pedro tuvo su función, pero Pedro no marcó la era. El que marcó esa era fue Pablo. Y hubo uno que terminó la era, y fue el apóstol Juan. La hizo de una manera diferente. No la hizo laborando, no la hizo en la calle, no, él la hizo en una visión que todavía hoy la estamos interpretando en el libro de Revelaciones, mientras estuvo preso en la isla de Patmos. Así que cuando miramos ese cuadro, por eso que la tentación que le da a uno de seguir hablando es grande, me estoy restringiendo. Cuando miramos ese cuadro del ministerio de la era, cómo opera, tú le preguntabas a ellos, ¿tú sabes que tú eres el ministerio de la era? Yo no soy nada. Tenían una carga, un llamado de parte de Dios, una responsabilidad de parte de Dios, y ellos la tomaron. Pero después de Juan, hermanos, entra en lo que la historia le llama la edad oscura de la iglesia. Se perdió la Biblia, se perdió todo. Y lo que quedaba era la Biblia en latín, y solamente los sacerdotes podían llevar la misa y todo ese tipo de cosas. Se fue degradando la iglesia desde el siglo III en adelante, siglos sin que la gente pudiera leer la Biblia. ¿Se imaginan? Si no se lee la palabra, lo que entra es oscuridad. Y eso fue exactamente lo que sucedió ahí. Al cortar el fluir de la palabra para el pueblo, se acabó todo. Se acabó todo. Así es que no es hasta que llega Martín Lutero que entonces podemos ver que hay un salto, que algo ocurre. Martín Lutero rompe con la estructura. Martín Lutero se pone a leer la Biblia y descubre que dice: el justo se salvará por la fe. Mira qué cosa más sencilla. Pero en esos días se estaba pagando para que la gente se salvara. Tú tenías que traer dinero para salvarse. Y Martín Lutero estaba indignado con eso. Y cuando ve la escritura dice: no. Y ahí comienza él a descubrir que toda esa estructura estaba corrupta, estaba dañada. Él trató lo más que pudo por arreglarla. Él trató lo más que pudo por ayudar, pero fue perseguido para matarlo. Querían matarlo, y entonces Alemania lo recibe, lo protege. Y lamentablemente la falta de visión de Martín Lutero no le permitió entrar en la revelación completa. Su función fue por lo menos abrir el camino otra vez, con la bendición de que él traduce la Biblia al alemán. Se establece, se hace el invento de la imprenta, y esas dos cosas, la traducción de la Biblia al alemán y la imprenta, abrió el camino para que las personas entraran en la escritura, que la gente volviera a disfrutar la palabra. Claro, al no haber un ministerio dispensacional, claro, porque ya después de tantos y tantos siglos de oscuridad, no había corredor. Solamente los corredores estaban hasta Juan, y había que entrar entonces a meterse otra vez a ver lo que estaba ahí. Y eso fue lo que ocurrió.
Después de Martín Lutero y de la Biblia ponerse a disposición, muchos hombres comenzaron a estudiar la Biblia, comenzaron a meterse en la Biblia. Y comenzaron, no eran el ministerio de la era, pero eran instrumentos dispensacionales que Dios los usó para recobrar detalles, para recobrar verdades. Pero eso era como el que le gustaría preparar un plato muy bueno, muy rico. No me imagino qué plato pueda ser bueno en Colombia, pero que le lleven todos los ingredientes, pero no haya quien cocine. Y usted llega para que le sirvan la comida, pero están todos los ingredientes, pero no hay quien cocine. Bueno, a principios del siglo pasado, me suena tan lejos, o sea, eso cuando yo estaba en el siglo XX me sentía muy contento, pero ahora oigo de que es el siglo pasado. Pero sí, así es. A principios del siglo pasado, Dios levantó un hombre muy humilde, un jovencito, que a sus 24 años ya había recopilado más de 3.000 volúmenes de libros. Logró contactar librerías en Inglaterra y su dinero lo invertía en esos libros y él tenía instrucciones que cada vez que llegaran, encontraran volúmenes antiguos, se los enviaran. Watchman Nee aprendió inglés, hablaba perfecto inglés. De hecho, como una pequeña separación es que estuvo un año predicando en Inglaterra y todos esos mensajes fueron copiados. Y aún después que él estuvo preso, se imprimieron todos esos libros. Él ni sabía. Y por esos libros muchos estamos aquí. Aunque no eran tan fieles, pero el ministerio de la era funciona, aunque esté muerto, funciona. Sigue operando el ministerio de la era. Y eso pasó con Watchman Nee. Él era el ministerio de la era. Él no estaba reclamando un título de ministerio de la era. Él no sabía que era el ministerio de la era, pero tenía la carga. Y Dios le mostró el plano. Él le dijo una vez al hermano Lee, yo tengo el plano, yo tengo el rompecabezas completo ya, lo podemos montar a través de todos esos estudios. Entonces, él afectó la tierra completa. Sus libros están traducidos en casi todos los idiomas. Casi todos los cristianos saben quién es Watchman Nee, aunque no lo entiendan, pero de alguna manera u otra los ha afectado. Así que, ¿qué es eso? Ese es el mover de Dios a través del hombre. Y hombres que se disponen y se dan para recibir la carga de Dios en su momento, en su tiempo. Y de esa manera Dios puede avanzar. En Hechos 1:17 comenzamos a hablar sobre la operación del ministerio de la era para la edificación de la iglesia. En Hechos 1:17 dice, por cuanto era contado con nosotros y se le asignó una porción de este ministerio. Ahí es donde uno de los primeros versículos donde se empieza a hablar de este ministerio. Luego en 2 Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. Esta nota es muy interesante. Dice, Hechos 17:1 se refiere al ministerio que lleva el testimonio de Jesús. Aunque los apóstoles eran 12, su ministerio era uno solo. Este ministerio, un ministerio corporativo conforme al principio del cuerpo de Cristo. Todos los apóstoles tuvieron parte en un solo ministerio, el cual lleva el testimonio de Jesucristo encarnado, resucitado y ascendido. Esto no es el testimonio de una religión o doctrina o práctica, sino que es la función de Dios operando.
operando en su cuerpo. Así que el ministerio es un solo ministerio en todos los apóstoles de Cristo que lo comparten, aunque sean muchos, tienen un solo ministerio, el ministerio del nuevo pacto, cuya finalidad es llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Todas las obras de los apóstoles tienen como fin llevar a cabo este ministerio único, es decir, ministrar Cristo, vuelvo y digo, servir Cristo a la gente para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Esa es la definición del ministerio de la era, que era repartido entre los instrumentos dispensacionales que seguían siendo uno con un solo ministerio y se movían para la edificación de la iglesia. Hay un libro que encontramos que se llama El liderazgo en el Nuevo Testamento. Estuvimos trabajando un poquito en los capítulos 2, 3 y 4 y habla por sí solo. No tengo mucho que decir. El liderazgo en el ministerio neotestamentario en la práctica no consiste en que una persona controle. Estoy trayendo esto de esta manera porque el enemigo siempre trata de sembrar cosas dentro de nosotros y trata de sembrar cosas dentro de otros. Y una de las cosas que siembra es, nosotros no seguimos hombres. Ustedes lo que leen son libros, ¿no? Hay que leer más que la Biblia. Ese señor lo que tenía un imperio, él lo que hacía él era el que controlaba todo y manejaba todo. El liderazgo y el ministerio del Nuevo Testamento no está en las manos de una sola persona. En el recobro del Señor nosotros rechazamos la idea de que una persona controle personas o asuntos. Existe un liderazgo, pero no tenemos a un dirigente que controle a la gente. Al contrario, tenemos el liderazgo de una sola revelación en un solo ministerio ejercido por medio de aquellos que traen la revelación de dicho ministerio. La revelación es la que controla por medio de los que traen la revelación. La revelación que tenemos en el recobro del Señor nos controla y nos restringe. Yo estuve presente cuando el hermano Lee estaba diciendo esas palabras y fui muy impresionado porque estaba siendo acusado de que él controlaba y que él tenía todo en sus manos y él comenzó a traer esa palabra. Lo que nos controla es la revelación. Y el ministerio de la era opera basado en la revelación que se le ha asignado, que imparta, que sirva al pueblo. El ministerio que hay entre nosotros, y esto es lo que usualmente ocurre en la mente de la mayoría de los cristianos, no es el ministerio de una sola persona, sino un solo ministerio neotestamentario. Este ministerio de los versos que leímos es el mismo ministerio que estamos trabajando hoy. No es que hay muchos ministerios en términos de unas personas que tienen unos ministerios especiales. No, hay un solo ministerio, el ministerio del Nuevo Testamento, del mover del Señor en la tierra, en donde Dios se dispensa a su pueblo escogido. Así que el Señor se dispensa y nosotros participamos del dispensar de ese ministerio. Cuando salimos a compartir el evangelio, cuando tocamos puertas, ¿qué hacemos? Estamos ministrando un solo ministerio. ¿De dónde viene ese ministerio? Ese ministerio viene de Cristo. Es Cristo. Ni siquiera es el ministerio de Pablo. Es el ministerio de Cristo.
en un solo ministerio que estamos impartiendo. ¿Cuál es? El ministerio de Cristo. Ese es el ministerio. No es el de Watchman Nee, ni de Whitney Lee, ni el apóstol Pablo. Es el ministerio de Cristo que se ha ido moviendo a través de todos los hermanos que tienen ese liderazgo y esa carga en cada era para que Dios pueda moverse y pueda seguir adelante. Así que este ministerio o este liderazgo que se toma no es un liderazgo de una persona que controle y que tiene dominio sobre todo el recobro. Siempre les aclaro y les digo, Anaheim no es el centro ni las oficinas centrales del recobro del Señor. Aquello es un centro de esclavos, de servidores, que lo que hacen es sirviendo a las iglesias, nada más. Si usted llega allí y va a tratar de encontrar dónde está la oficina del presidente, no la vas a encontrar porque no la hay. Lo que hay son oficinas de esclavos que están sirviéndolos. Eso es todo lo que hay. Así que lo único que controla a aquellos hermanos que están allí y a nosotros es la revelación que Dios ha dado. Esa revelación nos restringe, nos dirige, nos controla y eso nos salva de la confusión y la división. Si nos salimos de ese ministerio y producimos algo aparte de ese ministerio, entonces lo que llega es la confusión y la división. Y me parece que ustedes son un pueblo en el recobro del Señor que han pasado por muchas de esas experiencias. Pero damos gracias al Señor que hoy tenemos un solo ministerio, hoy tenemos un solo liderazgo. Y hoy tenemos una sola revelación en donde nos estamos moviendo para alcanzar todos la misma meta. Si todos los santos de recobro del Señor se levantaran para participar de este ministerio que le llamamos la economía neotestamentaria, la palabra economía lo que significa es la administración de la casa. Dios tiene una administración en su casa y esa administración es la que Él ha estado revelando en era tras era, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde el Señor es el que toma la palabra y le da forma y la imparte. Entonces, como dijimos la vez pasada, tendremos un gran impacto y tendremos un gran avivamiento. Aquí en el recobro del Señor todos tenemos muchas oportunidades de servir. Predicando el evangelio, tocando puertas, enseñando, pastoreando. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero si usted es selectivo en lo que quiere hacer, esa es otra cosa. Pero aquí en la vida de la iglesia no se restringe a nadie para predicar el evangelio, para traer personas, para bautizarlos, para hacer reuniones. Aquí no se restringe a nadie. Al contrario, aplaudimos. Por eso debemos cooperar con el Señor y seguir el camino, el cambio ordenado por Dios, que es este ministerio de la era, el cual nos ha presentado lo que le llamamos la economía del Nuevo Testamento. Cuando vivamos y sigamos esta línea, el Señor va a regresar. Esa línea es lo que la Biblia le llama la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles. Es como la constitución de las iglesias y la constitución del reino. En el Antiguo Testamento estaba la ley. La ley, se podría decir que era la constitución donde todo el mundo tenía que seguir la ley. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué reemplazó la ley? ¿Quién dirige? ¿Cómo nosotros podemos entonces hacer las cosas apropiadamente? Existe en el Nuevo Testamento algo que se llama la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento reemplazó la ley judía.
no en el sentido del contenido, sino en el sentido de la dirección. Por eso en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. E inmediatamente después que los 3,000 fueron salvos en Pentecostés, empezaron a perseverar en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñanza era esa? Todo lo que los apóstoles habían recibido del Señor. Y ellos comenzaron a enseñárselo. Todavía necesitamos el secreto de cómo tener reuniones de hogar con 5,000 personas, pero ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Casa por casa, día por día. Se reunían, partían el pan. ¿Y qué hacían? La enseñanza de los apóstoles. Así que esa enseñanza está primeramente en los 4 evangelios. Esa enseñanza luego avanza y se mueve al libro de los Hechos, en todas las epístolas de Pablo, todas las epístolas que se escriben y finalmente Apocalipsis. Y en Apocalipsis, Juan dice que nadie debe añadir ni quitar nada de la revelación divina. Es decir, que esta revelación divina es progresiva. Si se mantiene dentro de la misma línea de la enseñanza de los apóstoles. Así que añadir y quitar se refiere a añadir algo fuera de la economía del Nuevo Testamento. Para poder cumplir eso hay que tener la guianza y la visión del ministerio de la era. De lo contrario, como ha sucedido y está sucediendo, muchos están haciendo cosas fuera de lo que la palabra dicta. Hay mucho celo de las personas, dicen, no, que hay que guardar la Biblia hay que guardarla. Pero sin embargo, pueden haber divisiones y pueden haber en una misma calle, yo no sé cuántos grupos, pero eso no es lo que decía la iglesia en Jerusalén. Había una iglesia, en Corintios había una iglesia. ¿Por qué? Porque ellos guardaban la enseñanza de los apóstoles. Y cuando los corintios comenzaron a desviarse, trataron de montar algo. Hasta había unos que seguían, no, yo sigo a Cristo. ¿No? Pablo dijo, todos están divididos. Aún el mejor que suena, todos están divididos y no se permite eso. Eso es la Biblia. Así que por falta de la visión y la enseñanza de los apóstoles, se ha dividido el cuerpo de Cristo. Y una vez que alguien se divide y se sale de la enseñanza de los apóstoles, se queda afuera. Se queda afuera. No importa cuánto tiempo tuvo, ve a Bernabé, ve a otros. O sea, estuvieron con el ministerio apostólico y luego se movieron afuera, hicieron su propia cosa, se quedaron fuera. El ministerio del Nuevo Testamento es uno y tiene una sola línea y hay que guardarla. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 1, 3 y 4, que no enseñaran cosas diferentes a la economía neotestamentaria de Dios. Los apóstoles no toleraban ninguna enseñanza fuera, distinta de la economía neotestamentaria de Dios. Es decir, lo que Dios había trazado en su propósito. Así que necesitamos estar alertas con este asunto de la enseñanza de los apóstoles. Esa enseñanza de los apóstoles está activa hoy y la estamos recibiendo hoy. Tenemos ese privilegio. Entonces, esa enseñanza de los apóstoles es tan importante porque el liderazgo, la autoridad del ministerio del Nuevo Testamento, que sale del ministerio de la era, reside más en la enseñanza que en los líderes mismos. Es como en los Estados Unidos, que se pone el ejemplo aquí. Está la Constitución y está el presidente de los Estados Unidos. El presidente es el que tiene el cargo más grande, pero la Constitución está por encima del presidente.
Así que la enseñanza de los apóstoles está por encima de todos. Si el apóstol Pablo o Pedro se apartaba de la enseñanza de los apóstoles, entonces las iglesias tenían la autoridad de no seguirlos a ellos. Es la única manera que la iglesia no tiene la autoridad de separarse de cualquiera que no siga la enseñanza neotestamentaria. Los apóstoles tienen que guardar esta enseñanza y tienen que mantenerse en ella. Y la iglesia sabe, excepto cuando se le priva de la palabra y se le priva de la revelación, entonces el pueblo se descarrila y no sabe. En una palabra de ánimo que el hermano Lee le dio al hermano Ni en el 1934, hubo un conflicto. No crea que todo era color de rosa, allá era igual, mucho conflicto, muchas personas atacando el ministerio. Hubo un conflicto en la iglesia en Shanghai en contra del hermano Ni. El hermano Lee dice: en aquellos tiempos les aseguré que yo le seguía incondicionalmente, no por quien era él, sino por la enseñanza y la revelación que había traído al recobro del Señor. El hermano Ni y yo no nos habíamos conocido antes. No nos unía ningún afecto personal. Él dirigía y yo le seguía porque él tenía la revelación en su enseñanza y guardaba la revelación. Pero le dije que si un día él se desviaba de la revelación que nos había presentado, yo seguiría la revelación y no a él. ¿Qué les parece? ¿Qué nos guía hoy? La revelación del Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles. Y si el ministerio de la era se mantiene en la misma línea, tenemos que permanecer y tenemos que seguirle. Hay unos puntos cruciales. Ustedes van a entrar en esta semana, por eso no me gusta entrar palabra por palabra en todo, porque ustedes lo van a entrar. Yo les estoy trayendo cosas que a ustedes le va a ayudar a ver más lo cuando entren esta semana. Pero vamos a tocar algunos puntitos. Quiero leerles primeramente, ¿cómo le llamo yo a esto? Efesios 1 es la receta para poder descifrar toda la economía de Dios, toda la carga de Dios. Hermanos, es un privilegio que hoy podamos hablar de Efesios 1 y poder ver lo que está detrás. ¿Gracias a quién? Al ministerio de la era, al ministerio de los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión del cuerpo. Hermanos, valoremos eso. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Van a estar escuchando. Hace un tiempo hemos estado hablándoles de la necesidad de entrar en Dios, de la necesidad de entrar en otra esfera. Bueno, esa palabra se va a seguir trayendo mucho más. El apóstol Pablo tenía esa carga. El apóstol Pablo quería mostrarnos que había una dimensión elevada en los lugares celestiales donde nosotros necesitamos entrar, donde nosotros necesitábamos participar. Y el Señor nos bendijo ahí. Así que si usted quiere algo, tiene que entrar ahí. No puede estar en su mente, tiene que entrar ahí. 2, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él en amor. Nosotros fuimos escogidos. Nosotros sencillamente lo que hicimos fue aceptar al Señor, pero realmente ni aún el aceptar al Señor salió de nosotros. Él puso eso dentro de nosotros. Estamos aquí por Él completamente, no por su fuerza, no porque usted decidió, no porque usted quiso. Dios lo hizo. Si no, usted no me estaría escuchando a mí esta noche tanto tiempo. Preferiría encender el televisor y irse a ver otra cosa. Pero ¿qué lo hace usted estar aquí?
solamente que el Señor lo escogió a usted. El Señor lo eligió a usted. Y usted tiene dentro de usted la vida divina. 5, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Hermanos, otra bendición grande, la versión recobro. He buscado en muchos lugares o muchas versiones de la Biblia que me traduzcan esta palabra y nadie atina apropiadamente. Y es que esta palabra en griego es bien complicada, porque por un lado habla que nos predestinó para filiación, es decir, para hacernos hijos. Pero como esa palabra no es una palabra definitiva, sino que es una palabra progresiva. Lo que está diciendo es que estamos siendo hijos en progreso hasta que lleguemos a la estatura en donde ya tenemos la capacidad de heredar todo lo que el Padre tiene para nosotros. Parece muy fácil la palabra, pero no lo es. Al punto que los traductores no tenían una palabra apropiada y escogieron la peor de todas, adopción. ¿Se imagina? Predestinados para adopción. Horrible, horrible. Eso desvía completamente la carga de Dios. Nosotros fuimos predestinados para ser hechos hijos y para ser herederos y para venir a ser una nueva especie y para venir a recobrar lo que Satanás había destruido. Ahora nosotros fuimos elegidos para eso. Predestinados para ser hechos hijos por medio de Jesucristo para sí mismo, según su beneplácito de su voluntad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la economía de Dios. Necesitamos hablar la palabra. Sí, es bueno repetir el ministerio, no hay duda. Yo soy 100% de acuerdo. Pero siempre que usted repita el ministerio, usted tiene que tener la capacidad también de poderlo explicar en sus propias palabras. No basta con que usted repita algo de memoria. No, usted tiene que digerir eso, comerse eso y que eso le salga de manera espontánea para que lo pueda transmitir. Todo esto, ¿qué estaba hablando Pablo? La economía de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos agració. Qué palabra hermosa. Nos agració en el amado. ¿Qué hizo? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto de sí mismo. ¿Para qué? Para la economía o economía, dice en griego. Los traductores ponen para la dispensación. No está mal, porque Dios está dispensando algo, pero realmente, y Dios está sirviendo algo, pero la palabra había que traducirla como hicieron la versión recobro, la economía, como se traduce en la universidad y como se habla en la universidad, los diferentes tipos de economías, desde la economía doméstica, la economía financiera, y siempre que hay una administración para algo, es una economía. Dios tenía una economía, Dios tenía una administración. Y esa economía, Dios la reveló. Recuérdense, Efesios 1:10, esa economía Dios no la reveló. Y si alguien le dice a usted, mire, consígase un diccionario, un Nuevo Testamento en griego, y usted no abre griego, usted se busca ahí Efesios 1:10 y otros lugares donde habla la palabra economía. Y la palabra economía en griego es bien parecida, es bien fácil de leer. Y le dice, pero mira lo que dice aquí, o economía, aquí lo dice, Pablo lo dice. La gente cree que eso lo estamos inventando nosotros, pero no, hermano. Entonces, esta es la bendición del recobro del Señor y la bendición del ministerio de la era, que nos hemos abierto los ojos para ver todo lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. ¿Y para qué es la economía? Para que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo está hablando del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo viene porque fuimos hechos hijos y la naturaleza divina entró. Y entonces vinimos a ser muchos hijos, pero también vinimos a ser un solo cuerpo porque no hay muchas cabezas, solamente hay una cabeza. Y esa cabeza con su cuerpo, Cristo le llama la eclesía, es decir, los que fueron llamados a salir fuera.
Ve qué maravilla, qué fácil es la Biblia. Ahora con el ministerio, qué sencillo todo. Pero antes no era así, hermano. Usted podía leer estos versículos 1000 veces y jamás podía ver lo que le llamamos una visión gobernante que nos permite interpretar toda la Biblia. Esa visión gobernante es la visión celestial de la economía eterna de Dios. Y esta porción la saqué del bosquejo, dice, la cual es la intención eterna de Dios junto con el deseo de su corazón de impartirse en su Trinidad divina como el Padre en el Hijo por el Espíritu. ¿Dónde? En su pueblo escogido, a fin de ser su vida y naturaleza para que sean iguales a Él como su duplicación, de modo que lleguen a ser un organismo, el cuerpo de Cristo, que es el nuevo hombre con miras a qué, a la plenitud de Dios, su expresión, cuya consumación será la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Y ahí entonces entramos al último tema que lo están tocando esta semana. Mi tiempo ya se pasó, así que tengo que apurarme un poquito. Pero Apocalipsis 21:2, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Y acuérdense, hay una coma ahí. De Dios. Del cielo desciendo, del cielo, pero realmente desciende de Dios. Génesis 2:22, de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo a Dios, la trajo al hombre. ¿Qué es esto? Dios sacó a Eva de Adán, como Dios sacó a Cristo, la iglesia de Cristo. Eva estaba dentro de Adán y Cristo, y la iglesia, que somos nosotros, estaba dentro de Cristo. Y en su muerte y resurrección, Cristo dio un parto hermoso, donde salimos todos nosotros. Y en el recobro del Señor hay algo que lo estamos trayendo y lo van a estar escuchando, especialmente en las futuras conferencias. Estamos en medio de una conferencia ahora y esta palabra se está trayendo cada vez más y necesitamos entrar, que es la operación subjetiva de Dios. Toda la Biblia, toda la palabra es una operación subjetiva. Nosotros tendemos a mantenernos con la operación objetiva. Fue lo que le pasó a los apóstoles. Se acostumbraron tanto a Cristo físico que fue difícil para ellos poder entender la nueva dimensión donde el Señor había entrado, y el Señor tuvo que escoger a Pablo para que Pablo entonces pudiera entender y ver la nueva dimensión que opera adentro, no afuera. Todo el cristianismo hoy está basado mayormente en la operación externa, pero hoy el Señor está trabajando en su recobro para que aprendamos la operación interna. Leamos la Biblia subjetivamente, disfrutemos al Señor subjetivamente, tengamos un vivir subjetivo donde Cristo gobierna. Todo está dentro, hermano, afuera es externo. Por eso en 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Qué es eso? Es la operación de la sabiduría de Dios. Y esa justicia es sencillamente Cristo operando dentro de nosotros y se convierte en el vestido de lino fino, en las acciones justas de los santos que se está tejiendo. Por eso Pablo decía en Filipenses 3:9, y ser hallado en él. Tenemos que estar en él, tenemos que aprender a vivir en esa experiencia subjetiva. Ese ministerio de justicia que opera en nosotros tiene dos. Está la justicia objetiva, que es lo que le llamamos la salvación judicial, y está la salvación orgánica, también le llamamos la justicia subjetiva. Y esta expresión está muy bonita, que es bordada
en nuestro interior mediante la obra transformadora del Espíritu, a fin de que Cristo sea manifestado en nuestro vivir y con miras a su expresión. Y eso es el vivir de Cristo, que es el vivir del Dios hombre. Eso está operando dentro de nosotros y necesitamos ser ejercitados. Necesitamos ser ejercitados. Eso va a producir en nosotros las acciones justas de los santos, los vencedores, el traje de lino. Y eso hace que entonces podamos cumplir los requisitos del Cristo vencedor. Pero todo eso lo logramos gracias a la revelación del ministerio de la era que sigue operando en nosotros. Ahora quiero leerles algo que el hermano Lee escribió el 24 de marzo del 97. Del 97. Dice, el Señor me ha mostrado que Él ha preparado a muchos hermanos quienes servirán como esclavos, compenetrados conmigo. Fíjense que Él murió en junio del 97. Y en marzo el Señor le mostró eso. Pienso que todo es lo que el Señor ha dispuesto providencialmente para su cuerpo y que es la manera actual de cumplir con su ministerio. No dijo mi ministerio, dijo su ministerio. Creemos que la revelación de la economía divina se ha presentado a las iglesias. Ahora los hermanos compenetrados continúan infundiéndonos la carga del ministerio de la era, preparándonos para recibir al Señor como vencedores y como instrumentos dispensacionales que completan la era. ¿Qué dijo Brother Lee? Se acabó. Ya está todo revelado. Ya se descubrió. Todo está ahí. Ahora nos toca vivir conforme al vivir del modelo que es Cristo, el Dios hombre, para que entonces surjan los vencedores y Cristo pueda venir. ¿En qué era estamos? Estamos al final de la era. Y hemos tenido el privilegio de participar del ministerio de la era, el último que agarró el batón para finalmente abrir, junto con el hermano Ni, abrir esta palabra. No sé si alguno de ustedes pensará, ¿será esto verdad o no? Le voy a decir una sola cosa que define un ministerio si es de verdad o no. Si un ministerio lo atrae hacia él, no es verdadero. Pero el ministerio que le despierte más amor por Cristo y se torne, que lo dirija a usted a tornarse a Cristo, ese ministerio es verdadero. Eso es todo. Así de simple. Usted evalúe hacia dónde está su corazón esta noche. ¿Está hacia el hermano Lee? ¿Usted se acuesta pensando en el hermano Lee? ¿O en el hermano Weissman Lee? No. ¿Qué llena su corazón? Cristo llena su corazón. ¿De dónde salió eso? El ministerio del Nuevo Testamento nos sirvió el alimento y estamos comiéndolo. Y entonces hoy no hay uno, ahora hay muchos. Cuando esto surgió en 97, ocurrió una broma, una broma sencilla de los hermanos en inglés. We significa nosotros. Entonces los hermanos decían, bueno, entonces ahora no es el hermano Lee, sino el hermano We. Y la aceptaban muy bien porque era la carga que el hermano tenía. Ahora no, ya yo no tengo más que hacer. Ahora le toca al cuerpo. Y los santos compenetrados que manejan el ministerio para seguirlo sirviendo a las iglesias. Esa es la razón por la cual tenemos conferencias, tenemos entrenamientos, tenemos los alimentos matutinos, tenemos los libros, se siguen publicando. ¿Qué están haciendo? Nos están sirviendo. Ese es el propósito de la economía. La economía, una vez que se revela a nosotros, nosotros nos convertimos en los mayordomos para servir la comida. Dependiendo del nivel
de servicio y función que usted tenga, pero todos a su nivel tienen que servir la comida. La economía es la revelación y la mayordomía es la aplicación de la economía. Creemos que estamos al final de esta era. Ahora los hermanos compenetrados siguen llevando adelante este ministerio como uno solo. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca venir también a ser colaboradores y participar de esta edificación. El estar bajo el ministerio de la era y estar recibiendo esta revelación y verdad subjetiva para nuestra experiencia subjetiva tiene como fin, y terminamos como comenzamos, tiene como fin entrarnos a vivir la experiencia de la eternidad. Para que, como dicen Colosenses 3:4, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Gracias, Señor. Manténnos, Señor, en tu palabra. Manténnos en el ministerio de los apóstoles. Manténnos en la línea del ministerio de la era. Gracias que nos has bendecido con toda bendición espiritual que se refleja en la revelación del Nuevo Testamento y la revelación de tu palabra. Que esta palabra se haga real y vida en cada uno de nosotros y que seamos protegidos de toda confusión, de toda división, de toda oposición que nos desvíe de esta línea de vida. Gracias, Señor. Amén.